Muy buenas tardes a todos. Buenas. Pedimos su atención, vamos a empezar. Muy buenas tardes, Funglode, EI Global, ambos centros de pensamiento y de difusión de ideas, nos convoca hoy a un coloquio, a un intercambio de ideas. Nos convoca al coloquio Horizontes y Territorios Culturales de los Dominicanos. En primer lugar, quiero señalar que constituye un honor moderar un evento donde quizá todos llegamos sabiendo algo del tema, pero estoy seguro que todos saldremos con un manejo más profundo al respecto, donde estaremos guiados por 4 prolíficos investigadores. En primer lugar, la profesora Delia Blanco, la profesora Ramón Hernández, la profesora Bridget Wooding y el profesor Leopoldo Artiles. Hablar de cultura es hablar de ideas, hablar de tradiciones, hablar de costumbres que caracterizan una determinada sociedad. Hablar de cultura es hablar de composición social, de composición racial, es hablar de migración e inmigración. En el día de hoy seremos guiados en este tema, en primer lugar, como ya les señalé, por la profesora Delia Blanco, egresada de la Universidad de la Sorbona de París en Letras y Literatura. Tiene una vasta obra dedicada a temas del Caribe y a temas dominicanos. Nos acompaña también la profesora Ramón Hernández, quien quizás sea una de las exponentes o se encuentra entre las exponentes más altas del intelecto en el exterior, aunque con raíces bien profundas en su país, desde el City University de New York, desde el Departamento de Estudios Dominicanos. Nos acompaña la doctora Bridget Wooding, quien ha hecho un trabajo de campo, pero también investigativo, sobre las migraciones en nuestro país. Y finalmente, el destacado profesor Leopoldo Artiles, quien se ha dedicado a la docencia e igualmente a la investigación, siendo egresado de la Maestría de Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana, la Flaxo. Y con este preámbulo, quiero dejarle la palabra en primer lugar al señor rector, que me dará una palabra de bienvenida. Y a partir de aquí quiero dar una pequeña regla de forma. Haremos las disertaciones seguidas, las preguntas. Me gustaría que la tomáramos por escrito y al final la presentáramos, preguntas, dudas, aportes, para de este modo hacer el coloquio más fluido. Sin ningún otro preámbulo, me gustaría entonces cederle la palabra al señor rector. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Darles la bienvenida a esta que es su casa. Agradecerle que nos acompañe en estas actividades académicas. Estaba pensando hace un ratito que estamos teniendo estos coloquios, que son producto de una acción concertada que dirige el profesor Ortega, con grupos de estudiantes y de jóvenes y de académicos que vienen y hacen vida en esta institución. Y estamos en este momento justamente en los coloquios y en las tesis de grado. De manera que hay una especie de ebullición académica en el instituto en este momento. Y es muy agradable, porque eso es lo que somos y lo que queremos ser. División de pensamiento, de debate, de discusión, para poder entendernos más y ser mejores. Ayer tuvimos a la profesora Hernández con una excelente exposición, yo la disfruté inmensamente, con datos muy inéditos y con perspectivas muy interesantes. Yo espero que hoy repitamos con estos 4 académicos esa experiencia y que todos disfrutemos la ocasión de juntarnos, conversar, profundizar, debatir, preguntar con curiosidad para poder entender más a este país y también orientarlo más acertadamente. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias a la familia Franco, que nos acompaña acá en esta ocasión, la señora viuda de don Franklin Franco, que es un académico conocido y de excelentes experiencias y aportes a este país. Así que buenas noches, que disfrutemos muchos y arrancamos enseguida. La primera disertación corresponde a la profesora Delia Blanco y va a abordar el tema La dominicanidad de orilla a orilla,
dinámicas y evoluciones de la cultura dominicana a través de las migraciones en Estados Unidos y Europa. Sí, muy buenas noches. No hablaré de Estados Unidos. Tengo personas aquí mucho más capacitadas y experimentadas que yo sobre el tema. Voy a intervenir sobre esa dominicanidad migrante en España y en Francia, que esos son mis terrenos de conocimiento académico, pero además de conocimiento, digamos, ciudadano. A finales de los 70, cuando llegamos a República Dominicana para finalizar nuestros trabajos de investigación sobre cultura y sociedad dominicanas, entendimos inmediatamente que las fuentes de la identidad dominicana eran múltiples, variables, con elementos complejos que exigían un conocimiento preciso de la dinámica histórica de este pueblo. La identidad en sí y la cultura merecen en términos generales y exigen una investigación y un tratamiento analítico para evitar definiciones rápidas y sobre todo fijar la cultura en paradigmas y valores unilaterales. Entendimos rápidamente que en esta parte insular convivían y siguen conviviendo múltiples ingredientes culturales dispersos, callados, ocultos, pero sabiamente existentes. No podemos evadir la presencia de una cultura afrocaribeña que se manifiesta en todo el territorio nacional y que tiene expresiones precisas y diferenciales en el este, en el sur, en la línea fronteriza, en el norte del sector capitaleño, y que esta cultura afrocaribeña tiene una serie de matices y de precisiones que en ningún momento podríamos ver esa definición de la cultura y de la caribeñidad negra de República Dominicana sin matizarla. Cuando doy estos aspectos, que quizás para ustedes podrían ser sumamente sencillos, es que yo vengo de un territorio, que es el territorio francófono de la investigación, donde todos hemos estado marcados por el concepto cesariano de la negritud. No solamente el concepto cesariano, pero también el concepto de Bastide y el de Édouard Glissant sobre la criollización, la creolité, y sobre el discurso antillano. Venía yo de un territorio donde obligatoriamente, y debo decirlo y precisarlo, todo lo que se me decía, todo lo que se me referenciaba de la dominicanidad era en complementariedad convergente o divergente de la haitianidad. Cuando tuve que optar por el tema de investigación sobre República Dominicana, debo contar este espacio porque los territorios también son académicos. Me encontré con una situación que en la Sorbonne nadie quería abordar el tema de la dominicanidad porque no había especialistas. Tuve la suerte de tener en la Universidad de Utrecht al profesor Hermanus Höttnik, que había escrito, ¿verdad?, la historia de la identidad dominicana a partir de 1850 y los aportes, ¿verdad?, de las familias afroamericanas en Samaná. Pero cuando llegué a República Dominicana tuve la suerte de conocer, por eso me place mucho tener aquí a la familia Franco, porque Franklin Franco realmente me hizo visible la presencia demográfica, la presencia histórica de los negros y mulatos en República Dominicana. Yo me acuerdo que era en la UAS, en Ecolibros, donde siempre me reunía con él por las tardes y me evidenciaba estos asuntos. Y él me ayudaba mucho a compartir esa idea de afrocaribeñidad dominicana que yo desconocía por completo, y vine aquí para quedarme 3 meses y ya llevo muchos años con repetidas veces. Obligatoriamente entendí, ¿verdad?, que hay un referente afrocaribeño que en República Dominicana se debe matizar con un conjunto de matices y de referentes en un abanico
de la afroamericanidad, de la dominico-haitianidad, y que se transmite a través de varios espacios culturales como la música, los bailes, los alimentos, las actitudes y el cuerpo. Sucede que estas expresiones responden a comunidades específicas y a ello se debe considerar el multifacetismo de la composición cultural hispana, judeocristiana y oriental, desde las migraciones a la vez orientales, árabes, maronitas, y tomar también en cuenta la herencia y las costumbres de los aportes orientales del Medio Oriente. Cuando uno se enfrenta en República Dominicana a estas variaciones, a estos conjuntos de matices, es difícil aceptar el prejuicio académico, el prejuicio científico y el prejuicio investigativo que hemos vivido, oído y leído en muchos trabajos investigativos donde en los años 80 se corría el pensamiento de que en República Dominicana no hay identidad, no hay cultura. Desde nuestra perspectiva investigativa de terreno, en los años 80, entendimos que en la nación dominicana hay un multifacetismo cultural y una diversidad del referente. Quizás que la dominicanidad significara y siga significando un atropello para los investigadores de ciencias humanas, de antropología y de sociología, que parten de hipótesis lineares y de conocimientos a sentido único que no permitan enfocar la cultura y la identidad como referentes y valores que exigen matizaciones dentro de un mismo tronco. Por ejemplo, yo que venía preparada por la teoría de la créolité, de la antillanité y de la negritude, me fascinó de ver cómo en República Dominicana el ingrediente afrocaribeño tenía sus propios matices. No es igual ser américo-afrodescendiente de Samaná que ser dominico-haitiano de la zona de Consuelo y San Francisco de San Pedro de Macorís. No es lo mismo ser afrocaribeño Congo o ser afrocaribeño de la Línea. El poder político, todos lo sabemos, el autoritarismo, impuso y dirigió algunos desvíos de canales populares de identidad y de identificación. Aparentemente, y la historia lo dice, y la historia política también, no fue fácil, lo entendemos bien, ni ser negro ni ser indio, debido a esta confusión ideológica que identificó al negro y al mulato como indio, siendo el indio desaparecido en las consecuencias de la ocupación colonial. Por encima de estas circunstancias, los y las dominicanas afrocaribeños han resistido frente a tal confusión impuesta desde el poder, es lo que yo he podido experimentar, ¿verdad? Y han mantenido sus expresiones populares dentro de sus comunidades, recordando los trabajos aquí de investigación que hiciera Fradique Lizardo, como también lo hizo el profesor Franco, en los años 70-80, revelando de manera obvia y pública en los 80, a través de sus trabajos en batalles, en comunidades del sur, del este, todo un patrimonio de la dominicanidad afrocaribeña con sus variantes culturales, tanto en la música como en la tradición oral, como en la percusión y en la polirrítmica. Gracias a los movimientos asociativos de los años 80, a las investigaciones de terreno de June Rosenberg, Marta Davis, Soraya Aracena, Carlos Andújar, Franklin Franco, Mario Veloz Mayolo, la dominicanidad paulatinamente se fue enriqueciendo de variaciones de referentes desde el patrimonio afrocaribeño, el patrimonio hispánico, amerindio, oriental, que hace, desde mi perspectiva, un bagaje de intensa cultura e identidad con múltiples espejos, reflejos e identificaciones que sirven como puentes de enlace y de comunicación con el mundo global. Cuando en el 92 viajamos
a la Exposición Universal de Sevilla como comisaria general en el Pabellón de las Américas con el proyecto Memoria Insular, interpretando vocalmente con Xiomara Fortuna y el trabajo polirrítmico de David Almengot y Eddie Sánchez, la variación de los atabales, de los valsies, de las congas, de las percusiones menores, de las panderetas y de las canoitas, provocaron una resonancia muy específica en el público andaluz mudéjar de Sevilla. Y las salves del sur, así como las zarandungas, compartieron improvisaciones de una emoción compartida por el público andaluz, puesto tanto las panderetas como las vocalizaciones de voces ofrecían un relevo entre Andalucía, África y Europa, que salió de ese juego sincrético, espontáneo, improvisado entre ritmos de salve y ritmos de coplas. Esta experiencia nos confirmó una vez más que la dominicanidad, por la cual y con la cual trabajamos en nuestras investigaciones desde hace más de 20 años, tiene en su seno una cantidad de nexos posibles que nutren el contacto y la comunicación con los emigrantes dominicanos y las sociedades de acogida del mundo. Esta fue mi experiencia con España. La cultura dominicana se nutre de esa aventura migratoria, transportando sus valores y recibiendo a la vez el nutriente de la cultura del punto de llegada. Veamos este ejemplo de España tal como fue vivido por mi experiencia. Es vibrante, porque la dominicanidad es un referente cultural abierto al encuentro, al mestizaje, al sincretismo y a la acogida, permitiendo evoluciones de transformación y creatividad. Si vamos a Madrid, los dominicanos llevan con ellos sus raíces y abren ese patrimonio al ciudadano español que busca el compartir en las asociaciones dominicanas, en los grupos, en los bares, en los comedores, para tomar, como dicen los mismos españoles, la marcha del Caribe. Para identificarse con el temperamento dominicano y los dominicanos, ellos se adaptan contextualizando dentro de su estatus de migrantes, fluyendo con la sociedad española, con los mimetismos del intercambio que vemos en el lenguaje, en el acento, en el ritmo del hablar, en la manera de vestirse, pero también el cuerpo cambia por la vestimenta, la pose, la actitud y la organización existencial, para oír a veces en pleno Chamartín "¿Cómo te va, tía?", de un dominicano de pura cepa. Sucede lo mismo con aquellos que viven en Barcelona, en Andalucía, en Vascongadas, en Galicia, dominicanos que nutren su lenguaje. Y eso es muy interesante, eso es apasionante en España, con los regionalismos españoles, y de repente ese dominicano te habla catalán, te habla gallego, te habla asturiano. Y hemos también conocido, visitando a mi familia en Bilbao, dominicanos que hablan euskera y que te intensifican la pronunciación castellana, andaluza y vasca. Esto no significa que borren su cultura, ni tampoco que la anulen, porque generan un proceso de identidad con referentes binacionales y, en el caso de las autonomías españolas, triculturales nacionales. Son dominicanos con el modus vivendi social laboral español dentro de las dinámicas regionales autonomistas de la península, con el fondo de su dominicanidad instalada en sus usos y costumbres, en supermercados, salones, centros culturales folclóricos, musicales, radios, programas de televisión digitales, en sus redes de comunicación y sus redes sociales, donde impera siempre la tierra de origen. No hay un lugar de España donde no se celebre la Virgen de la Altagracia, el Día de Duarte, el 27 de febrero, y a través de muchas celebraciones los santos salen del altar dominicano para llegar a la Catedral Española o a la Plaza de los Santos. He visto cantidades de seguidores de Santiago el Mayor, de San Santiago, de Changó o de Ogún, celebrar el santo en el mismo San Santiago, y decirme los españoles que estaban esperando fila para esperar al santo: pero es lo que hace esa tía, y decirle: está orando a su santo.
¿Y qué rezos son esos? Los rezos dominicanos. Y un día me dijo una viejita, oye, pero qué bonito se oye. Entonces, también estos dominicanos celebran las Mercedes, celebran el Carmen, y lo que es interesante dentro de las kermeses populares y patronales españolas es que justamente la vivencia sincrética religiosa y mágico-religiosa sale del altar para entrar en las cofradías. A través de esos santos del altar católico, la tradición sincrética africana se vive como un aporte a la religiosidad popular española, porque hay que entender que los católicos españoles tampoco les falta la religiosidad, sobre todo en Andalucía. Entonces, es decir, que a través de la inmigración, los dominicanos transportan su esencia cultural, la comparten, la reciben desde la otra orilla y además nutren la dominicanidad del conjunto de encuentros que se manifiestan en la diversidad regional española. El dominicano, la dominicana de España refuerza su origen porque también recibe del español la importancia de este referente. A través de esta experiencia de una dominicanidad migrante, decimos cada vez más que la dominicanidad es probablemente una de las facetas culturales del Caribe que más se integran en un mundo global. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora. Corresponde el turno ahora al profesor Leopoldo Artiles. Y para mí es de gran satisfacción el abordaje del tema que ha elegido y que le corresponde. Se titula Vigencia de los aportes del sociólogo Franklin Franco para la comprensión de la sociedad y la cultura dominicana. Adelante, profesor. Buenas noches. En estas notas vamos a hacer un modesto intento de describir lo que consideramos como vigencia de los aportes a la sociología y la comprensión de la sociedad y la cultura dominicana, sin ignorar la dimensión histórica de la misma, cosa no extraña en un intelectual que ha pasado a ser no solo uno de nuestros principales referentes de la sociología, sino también de la historia. Franklin Franco Pichardo, quien naciera el 14 de noviembre de 1936 en Santiago de los Caballeros y muriera el 15 de junio de 2013 en Santo Domingo cuando contaba 76 años de edad. Para la sociología dominicana hay un detalle infaltable a la hora de abordar a Franklin Franco, y es que, según los registros, fue el primer graduado de la primera escuela de sociología en el país, la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando el tirano Rafael Leónidas Trujillo es ajusticiado, el 30 de mayo de 1961, Franco tenía 24 años y estaba en el exilio. Y cuando estalla la Guerra Patria de abril de 1965, tiene 27 años, o sea que Franklin Franco tuvo la oportunidad de ser un joven adulto al momento de esos dos acontecimientos que marcarían fuertemente la historia posterior de nuestro país, y que tenía en su haber un historial de lucha contra la dictadura trujillista que lo obligó a exiliarse y vivir desde finales de los 50 en Puerto Rico, Cuba y México, entre otros países. Y no regresaría hasta el año 1962, después del ajusticiamiento del tirano. Desde ese momento, Franklin Franco Pichardo sabría hilvanar 3 actividades en su vida que no son nada fáciles de asumir a la vez: la vida académica en sus aspectos de enseñanza e investigación, la vida política con su participación en organizaciones patrióticas y de izquierda, y la de propietario y administrador de una importante librería desde los años 60, desde la cual divulgó obras clásicas y contemporáneas de ciencias sociales, humanidades y literatura, nacional e internacional, con un énfasis en las corrientes marxistas y críticas. Esa librería, que si mal no recuerdo, se llamaba Librería Nacional, a la cual Franco vincularía las labores de edición con la Editora Nacional. Permítanme hacer algo que voy a hacer con frecuencia durante mi exposición, y es la de
enlazar esto con algunos apuntes autobiográficos. ¿Por qué? Porque cuando joven, los sábados en la mañana, era mi costumbre pasearme por la calle de las librerías, que en ese entonces era la Noel, ahí en el centro de Santo Domingo. Primera parada, Instituto Americano del Libro, en donde uno obtenía literatura ligera, clásica, etc. Segunda parada, Librería La Nacional de Franklin Franco. Señores, en esa época los libros costaban 50 centavos, un peso con 50. Yo estudiaba sociología y eso quizás sorprenda mucho, pero yo estudié sociología fue en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Pero me suplía de texto de sociología en la librería de la Nacional y también de texto de literatura. Y señores, además de que los libros eran así de baratos, para alguien que era un empleado en la aduana en ese entonces que ganaba 125 pesos al mes y que dedicaba aproximadamente 15 a 20 pesos en comprar libros, porque he sido un bibliómano desde muy joven, ¿no? Eso era realmente una delicia. Y además te abrían línea de crédito. Yo no sé si yo acabé pagándolo todo, ahora no recuerdo, pero en fin. Eso fue una fuente real de conocimiento y un aporte que debemos agradecer a Franklin Franco. En el 1966, Franco gana el premio Casa de las Américas con el texto República Dominicana, Clases, Crisis y Comandos. Y a esta le seguirían Negros, Mulatos y la Nación Dominicana. Y luego una gran cantidad de textos, no los voy a aburrir aquí con tantos títulos, pero sí debo señalar que de todos los títulos que Franklin Franco publicó, se puede evidenciar una consistencia en términos de problemas de investigación y reflexión que recorre la mayoría de sus obras y que se puede reconstruir como una agenda de investigación que progresivamente se va cumpliendo, explicando los aspectos más significativos de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura y de la historia dominicana. Lo primero que se evidencia es lo que resaltó en su prólogo a la obra Negros, Mulatos y la Nación Dominicana el pensador dominicano Juan Isidro Jiménez Grullón, quien fuera, según entiendo, profesor de él, de Franklin. Y es que Franklin Franco se constituiría en una voz fresca en la historiografía dominicana, apartándose del hábito de simplemente narrar siguiendo la lógica del mito, y que se inclinaría al análisis sociohistórico de los hechos desde una innovadora perspectiva crítica materialista histórica, es decir, marxista. Esto lo indujo a desmontar críticamente algunos de los mitos fundamentales de la narración histórica convencional, desde la cual dominicanas y dominicanos nos hacíamos una idea de la fundación de la nación dominicana. Para los que éramos en ese entonces jóvenes, egresados del bachillerato tradicional y principiantes en la universidad, que sobre todo habíamos sido educados en la narración histórica de alguien como Bernardo Pichardo, las inversiones que Franco operó en el discurso histórico dominicano fueron a la vez devastadoras e iluminadoras. Solo se me ocurre comparar esa experiencia con la de San Pablo en el camino a Damasco. Lo digo con toda honestidad. Franklin Franco, además de expresarse a través de sus textos, era un auténtico intelectual público, es decir, él también alcanzaba a una gran audiencia lectora
a través de artículos de periódicos, en la prensa y en revistas. Recuerdo sus frecuentes artículos, por ejemplo, en la revista Ahora. Quienes no conocieron la revista Ahora de esos tiempos debieran hacer un esfuerzo por revisar en algún momento esos archivos, porque a mi modo de ver, la revista Ahora y algunos de los periódicos de entonces fueron vehículos significativos e imponderables de la comunicación de nuevas ideas que los investigadores avanzaban a través de esa revista como si fuese una revista académica. Y la revista Ahora era todo, era una revista que servía como canal a ese tipo de material y también servía otro tipo de información más al gusto de lo que sería el público más masivo. Pero los dominicanos y dominicanas tenemos que también agradecer eso, de que en un momento dado hubo un órgano de esas características que le sirvió de canal a los mejores intelectuales dominicanos de entonces. De repente accedíamos a un relato diferente, no centrado en el papel del héroe, sino en la explicación de los factores estructurales e históricos que explicaban y dimensionaban las acciones de aquellos que considerábamos héroes. Vale decir, esta es una de las primeras inversiones. Los héroes, aunque importantes, no son los que hacen ellos solos la historia. La historia es la que hace a los héroes. Asimismo, nos exponíamos al reconocimiento de que la visión de nuestra historia con las lentes de la hispanofilia, de ese amor a lo español, ¿no?, por encima de todo, más que una visión fidedigna, era una visión ideológica o de falsa conciencia. Y de paso también nos veíamos enfrentados a la reconsideración de muchos de los supuestos que fundamentaban nuestra comprensión y visión de la separación de Haití, de la independencia y la guerra de independencia, de la anexión y la restauración. Súbitamente se nos revelaba a través de los textos capitales de Franklin Franco, Pichardo, que la hispanofilia se hermanaba con un anti-haitianismo cegador, y una vez dada esa nueva claridad, empezábamos a valorar diferentemente la lucha del pueblo haitiano, el carácter del conflicto entre República Dominicana y la República de Haití, que se ha extendido en la historia, los efectos que la historiografía conservadora había tenido sobre nuestra visión sobre la población negra dominicana o afrodominicana, así como de su importante rol histórico. Franklin Franco nos hizo caer la venda de los ojos que no nos permitía reconocer la negritud como parte de nuestra identidad. Y todo ello ocurrió no sin dolor, porque pronto esa nueva conciencia que los textos de Franklin contribuyeron a fundar entraría en conflicto con las consuetudinarias creencias que lamentablemente aún hoy se niegan a morir del todo y que en algunas instancias parecen cobrar nuevas fuerzas. Muchos de nosotros incluso llevamos ese conflicto de conciencia al seno de nuestras propias familias, de nuestros propios hogares. Recuerdo la primera vez que tuve yo una conversación con mis padres sobre este asunto, sobre el asunto, ¿no?, de la negritud, la haitianidad y ese tipo de cosas. Y sentí esa resistencia fuerte que por vía de la hegemonía ideológica e hispanofílica motivaba a mis padres a reaccionar casi con horror a las nuevas ideas que yo, ya aspirante a sociólogo, expresaba en mi propio hogar. Desde ese entonces ya mi papá le horrorizaba la idea de que yo estudiara sociología. ¿Cómo estudiar sociología? Y bueno, vuelvo a mi relato autobiográfico. Resulta y viene a ser que yo tuve que ceder en un primer momento. Mi querida hermana mayor, la doctora Carmen Artiles, que ha sido desde siempre mi mejor consejera, me dice: Leopoldo,
mira, yo sé que tú lo que tú quieres estudiar es sociología, pero por la paz de papi y mami, estudia economía, que eso está cerca. Y luego, cuando tú te especialices, estudia sociología, le digo yo, está bien. Entro a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, entro a la Escuela de Economía, soporté 3 semestres que fueron como una tortura, no por las clases de economía, sobre todo esa tortura de la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a la altura de mi 3er semestre reabren la Escuela de Sociología en la UNF. Le consulté a mi hermana de nuevo, le dije, mira, yo no soporto esto de la economía. Ustedes van a hacer que yo me frustre, que no sirva para nada. Y bueno, mi hermana y mi madre, que estaban enteradas de eso, dijeron, bueno, está bien, pero no se lo digas a tu papá. Y me cambié de carrera yo, ¿no? Voluntariamente yo solito. Un año después, o año y medio después, mi padre en una conversación me dice, yo he pasado una vergüenza muy grande por culpa tuya. Y le digo yo, ¿por qué? O porque tú te cambiaste a sociología sin yo saberlo. Un día yo estoy hablando con alguien y me dice, tú que eres tan anticomunista tienes un hijo estudiando comunismo. ¿Cómo? Sí, tu hijo está estudiando sociología. ¿Cómo? Ah, sí. Me fui por el lado de Franklin Franco. Bien, no es una exageración decir del libro Negros Mulatos y la Nación Dominicana lo que el investigador dominicano residente en Nueva York, doctor Silvio Torres Sallén, dice en el artículo que sirve de introducción a la 11ª edición del texto en 2014, que con el mismo Franklin Franco funda los estudios étnicos en la Academia Dominicana. Y digo yo que este texto en particular y los demás de Franco que intervienen con estas líneas u orientaciones que cité arriba, tienen vigencia hoy como nunca, cuando nuestra nación parece estar entrando a un nuevo ciclo de su evolución histórica que por necesidad debe saldar cuentas con residuos fuertes del pasado. La lectura de estos textos nos orientan a repensar de nuevo la historia reciente para ofrecer a las generaciones presentes y futuras un relato histórico que, además de ser fidedigno, tal y como lo construía el sociólogo Franklin Franco Pichardo, se atenga a los valores altamente humanistas y universalistas de derecho que aparecen en su obra, con contenido siempre crítico y renovador. Y digo aún más,